¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre, como todas las semanas, me acompañan aquí, pues, como le gusta decir al presentador titular de este programa, Luis Fernando Quintero, mis mosqueteros. A mi izquierda, Andrei Trumel, de Value School. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Todo bien. Y Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Encantado de que estéis aquí una vez más con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con grandes expertos. ¿Sobre qué? Sobre renta fija, sobre deuda. Además, en un contexto ciertamente interesante donde hay turbulencias, hay incertidumbre, pero para eso navegamos siempre acompañados de los mejores. A continuación. Bueno, y como digo, siempre acompañados de los mejores, pues hoy contamos con la inmensa suerte de poder contar con Luis Merino, que es director de renta fija y fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, buenos días. Ya no sé si son días o tardes, porque es justo la hora de comer. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Pues un auténtico placer de que estés con nosotros. Y como siempre, aquí mantenemos las costumbres. Andrei, primer turno. Vamos allá, Luis. Yo creo que para empezar un poquito, tuvimos la suerte de contar también contigo, como comentaba Manu hace unas semanas. Hablamos también de renta fija, pero creo que nos quedamos un poco pendientes de hablar más de política monetaria. Entonces, cuéntanos, para arrancar, las diferencias que estáis viendo desde Santa Lucía en cuanto a qué está haciendo la FED, qué está haciendo el Banco Central Europeo, qué objetivos de tipos de interés tienen y cómo afecta esto sobre todo a los ahorradores que pueden tener su dinero en letras o en depósitos. Sí, efectivamente. El otro día estuvimos hablando más de política fiscal, que es un ámbito importantísimo, ¿no? De deuda pública, etcétera, porque al final son los principales emisores de bonos. Y hoy quizá tiene sentido efectivamente hablar de política monetaria, que básicamente son los tipos de interés, ¿no?, que marcan los bancos centrales y luego también cómo eso se repercute a toda la curva, ¿no? Entonces, como me preguntabas, efectivamente hay una divergencia entre las políticas monetarias actuales del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Históricamente ha habido, en general, bastante correlación, pero nos encontramos ahora en un momento bastante divergencia. Por ejemplo, Suiza está al 0%, por poner un ejemplo. Y tienes países más rezagados, como son Estados Unidos o Reino Unido, en la zona del 4%. Es decir, tienes ahí un diferencial que hacía tiempo que no veíamos, y luego tienes Japón subiendo tipos. Cuando todo el mundo está bajando, pues ellos van con el paso cambiado subiendo. Es decir, que efectivamente tenemos ahora mismo una discrepancia y una divergencia importante en los tipos de interés en todo el mundo, ¿no? En lo que es bancos centrales. Luego hablaremos de los largos plazos, porque es verdad que los largos plazos sí tienen más correlación, porque se mueven por otras variables. Pero eso, si queréis, luego comentamos, ¿no? Más ruido de mercado, bolsas, dinámicas de divisa, de mil temas, ¿no? Pero los bancos centrales determinan los tipos de interés a corto plazo. Y los tipos de interés a corto plazo vienen fundamentalmente marcados por la macro, es decir, básicamente inflación, crecimiento, aunque también un poco de liquidez, que bueno, liquidez influye en todo. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes Estados Unidos o Reino Unido con inflaciones, lo que llaman ahora esa postura sticky, más pegajosas, en la zona del 3%, ahora palabras raras de estas, ¿no?, que se ponen de moda. Que cuesta desprenderse de esa inflación. Exacto. Que parecía que estaba controlada, pero se mantiene en niveles relativamente altos. Efectivamente, hemos pasado un shock brutal con inflaciones de doble dígito después de la guerra de Ucrania. En general podemos decir que los bancos centrales han hecho una buena labor. Yo he sido muy crítico de los bancos centrales, del ECB en su momento, pero ahora hay que reconocer que ha hecho buena labor controlando la inflación en la zona del 2%, pero hay países como Reino Unido o Estados Unidos, que decíamos antes, que tienen inflación todavía en el 3% o por encima. Recordemos que el objetivo de los bancos centrales, ahí sí que hay un consenso, en que tiene que estar en el 2%, estable en el 2%. Es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer, anclar las expectativas de inflación. Entonces, ahora mismo tienes unos bancos centrales rezagados que no pueden o no deberían bajar los tipos de interés porque no tienes la inflación controlada. Otra cosa es que luego Trump vaya presionando a la Reserva Federal para que baje tipos por temas electorales, temas cortoplacistas, pero eso es otra película. En cambio, en el Banco Central Europeo las buenas noticias es que han conseguido doblegar la inflación, han conseguido estabilizar no solamente los datos actuales en torno al 2%, sino también las expectativas, que es mucho más importante todavía, expectativas en el largo plazo de que la inflación va a estar controlada. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con tipos al 2
en Banco Central Europeo, que son los que nos aplican, y tipos todavía con bastante dudas. Por ejemplo, en la Reserva Federal para la reunión de diciembre, hace unas semanas había una certeza casi absoluta por parte del mercado de que iba a bajar, y ahora hay bastantes dudas, en torno a un 40% de probabilidades, veníamos de 80s, 90s, de que ahora va a tocar los tipos en diciembre. ¿Por qué? Pues porque no está claro. Han navegado a ciegas en Estados Unidos con el cierre de la administración, no tenemos datos, no tenemos visibilidad, y lo que ha dicho Jerome Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal, es: oye, yo si voy navegando a ciegas, no me puedes pedir luego que baje tipos. Entonces, apunto a prudencia. Entonces, sí, efectivamente tenemos ahí ahora mismo esa discrepancia que puede durar algo de tiempo. Bueno, nos has dibujado el panorama, nos lo has resumido a la perfección, Luis. ¿Qué podemos esperar de los tipos de interés a corto plazo, especialmente en la zona euro, que es lo que entiendo que más le puede interesar a nuestros oyentes? ¿Y cómo impacta la política monetaria del Banco Central Europeo en la renta fija? Sí, la verdad es que para el Banco Central Europeo hay bastante estabilidad. Podríamos decir que hay cierto consenso, aunque hay casas que, por ejemplo, ven 1,5. Si ves 1,5 es porque piensas que la inflación se va a desplomar, ¿no? Luego entraremos a lo mejor a las variables, ¿no? Salarios, tema divisa, tema precio del petróleo, etcétera. Podemos hablar luego si queréis un poco. Pero en principio nuestra estimación es que se van a mantener estables en el 2%. Si nos equivocamos probablemente sea a la baja. Es decir, si nos equivocamos en el 2 es más probable un 1,75 que un 2,25. Pero en principio yo, si tuviera que apostaría por una estabilidad del Banco Central Europeo, que es, como decía antes, un buen punto de partida para plantearte la inversión en renta fija. Todo esto con el permiso de la divisa, porque recordemos que cuando tu divisa está fuerte, cuando el euro está fuerte, tu inflación la tienes más controlada, porque lo que importas te sale más barato y viceversa, ¿no? Entonces, dependerá, como digo, de la variable divisa muy importante, el cruce del euro contra el dólar, precio del crudo, que de momento nos ha dado buenas noticias, porque el precio del crudo lleva bastante estable en la zona de 60 a 65 dólares, que es una zona bastante cómoda, con lo cual por ahí tenemos buenas noticias, y también buenas noticias previsibles por el lado de revisión salarial, porque recordemos que tras el COVID veíamos revisiones de convenios colectivos en la zona de 4 o 5 como consecuencia de la inflación previa, ¿no? Y para recuperar el valor adquisitivo perdido, pero las revisiones que se van a realizar próximamente, porque son 2 años muchas veces esas revisiones, apuntan a zonas más normales de 2-3%. Por lo tanto, eso serían buenas noticias para la inflación de salarios y para la inflación de servicios. Por lo tanto, tienes ahí en general diferentes variables, pero neto creemos que son favorables para mantener la inflación controlada dentro de la eurozona. O sea, cierta estabilidad, por lo tanto, a nivel de política monetaria en el Banco Central Europeo. Después de estos últimos años, donde la estabilidad ha brillado por su ausencia, precisamente para combatir la inflación, subida de tipos más o menos agresivas por parte de la FED, por parte del Banco Central Europeo, pero al menos en la zona euro, caso diferente es Estados Unidos, caso diferente es Japón, que ahí sí que está habiendo una tormenta de cierta relevancia, cierta estabilidad y tranquilidad en la zona euro. ¿Y qué expectativas podemos esperar en este contexto para el mercado de renta fija? Concretamente, si nos puedes avanzar un poco, expectativas que tenéis desde Santa Lucía Asset Management, y también que nos comentes un poco vuestros fondos, en concreto, de renta fija y renta fija mixta. ¿Cuáles son las expectativas también a corto o medio plazo? Sí, efectivamente. Por resumir, digamos que de fondo hay un contexto positivo, por lo que decíamos, inflaciones controladas. Luego podemos hablar, si queréis, un poco de tipos reales, pero realmente lo más importante son los tipos reales. Es decir, no se trata de a qué nivel estás invirtiendo tú, en bonos, en letras, en fondos, lo que sea. Se trata de qué tipo real te queda. Es decir, tipo que estás invirtiendo menos la inflación que sufres. Eso es clave, y eso hay que educar un poco, ir poco a poco a la gente, ¿no? Que la vaya... rentabilidad que ofrece, por ejemplo, una letra, un bono del 3-4%, eso hay que descontarle la inflación, que es del 2 y pico, y ahí es el tipo real, la rentabilidad real descontando la inflación. Entonces, desde el punto de vista de visión un poco para el año que viene, ahora que estamos con las casas, con los outlooks, las perspectivas 2026, podemos decir, como he dicho, tipo Banco Central en la zona del 2%, pendientes más o menos normalizadas, es decir,
Las pendientes es la diferencia entre los tipos a corto y los tipos a largo en las curvas de tipos de interés, y un panorama en ese sentido positivo. Otra cosa es que tenemos unos diferenciales en general reducidos, es decir, unas primas de riesgo en general. El otro día hablamos de los países, España, Italia, etcétera, el mundo del crédito también, es decir, la renta fija corporativa, los bonos emitidos por compañías, etcétera, también en general estamos en diferenciales, en primas de riesgo estrechas. Eso significa que lo que nosotros estamos recomendando y haciendo es cierta cautela, cierta posicionamiento defensivo. ¿Eso en renta fija qué implica? Mejorar el rating, mejorar, es decir, la calidad crediticia, la solvencia de las compañías o gobiernos en los cuales invertimos, mejorar la liquidez de los bonos en los que estamos. En general es un planteamiento positivo, pero con cierta cautela. ¿Por qué? Porque el recorrido de estrechamiento adicional o reducción adicional de los diferenciales de tipo de interés, de gobiernos o de crédito, es reducido. Lo que pasa es que hay unos condicionantes favorables que van a continuar en el mercado. Y esto como el pequeño inversor, el mediano inversor, que a lo mejor no está escuchando estos términos de comportamiento defensivo, cautela, diferenciales estrechos, ¿cómo lo puede traducir él en su cartera? En general, en España tenemos un problema, yo no sé si lo habíamos comentado el otro día o no, que es que nos gustan dos cosas muy extremas: cuentas corrientes y ladrillo. Eso es España. Sí. El ahorro de España es verdad que en los últimos años ha habido un crecimiento importante de fondos de inversión y efectivamente dinero de depósitos que se va movilizando. Entonces, mi punto es, en general, muchísimos inversores parten de duración cero, riesgo cero, pero también rentabilidad cero. Claro. Ese es el problema, porque los bancos no están remunerando los depósitos, con lo cual tener el dinero al 0% en un depósito solo tiene una ventaja, que duermes muy tranquilo por las noches. Es la única. Porque realmente desde el punto de vista financiero no tiene mucho sentido. El primer paso lógico para que ese dinero de cuentas corrientes se pueda movilizar y pasar de la famosa frase de ahorrador a inversor, como un primer pasito, sería renta fija a corto plazo. Que tienes una duración o un riesgo de tipo de interés o vencimientos bajos, inferiores al año, y entonces en ese contexto tú estás dando un pasito. ¿Qué te permite ese pasito? Con muy poco riesgo adicional, poder optar a rentabilidades de 2 y pico %, 2-3%, que ya estás batiendo a la inflación. Eso que decíamos de tipos reales positivos. O sea, tú ahora mismo la buena noticia es que puedes invertir a tipos reales positivos con un riesgo muy bajo y con una incertidumbre muy baja, porque para el Banco Central Europeo prevemos estabilidad, con lo cual eso sería un poco el paso lógico. Y luego, para aquellos inversores con horizontes temporales más largos, con una mayor preferencia por el riesgo, o gente que quiera, ser un poquito más agresiva, pues ya nos podemos plantear renta fija a largo plazo, donde ya tienes unas variables más volátiles, más cambiantes, como puede ser la divisa, los flujos, sentimiento de bolsas, precios de materias primas, etcétera, etcétera. Entonces ahí influyen muchas más variables y ahí tienes más volatilidad. Y ahí es más táctico, si quieres. Oye, voy a aprovechar cuando los tipos suban, entro, pero eso ya es más complicado a nivel gran público. Entonces, mi recomendación sería, para alguien que tiene el dinero en cuenta corriente, ponerlo a trabajar. Y ponerlo a trabajar de manera muy conservadora significa renta fija a corto plazo. Pero esto que comentas, Luis, es muy importante porque efectivamente no puedo estar más de acuerdo contigo. El español medio que logra ahorrar, básicamente piensa, lo primero que le viene a la cabeza, lo dejo en el banco o invierto en ladrillo. Pero claro. Bueno, ladrillo, las generaciones pasadas de nuestros padres, sí, nuestros abuelos y nosotros, pero los jóvenes, ladrillo poco. Lo tienen más complicado. Pero claro, comentas tú, esto es cierto que muchos españoles duermen a pierna suelta con esta estrategia, pero yo creo que es un error, porque si dejas el dinero en el banco, estás perdiendo sí o sí todos los años. Y si tienes la capacidad de invertir en ladrillo, hombre, las rentabilidades son razonables, puedes alquilar, puedes negociar o especular con la compraventa de vivienda, pero el clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que existe en este país, hablando en plata, como tengas un inquilino que te deje de pagar,
olvídate, no vas a recuperar tu vivienda. Esto es lo terrible. Y sin embargo, teniendo productos, fondos, activos tan conservadores, con tan bajo riesgo como estos que estás comentando, deuda a muy corto plazo, que te ofrece un 2 y pico %, que no le ganas mucho, pero tampoco le pierdes. Esto es importante recordarlo. Oye, deuda a corto, pues creo que es una alternativa muy buena. ¿Y cuál es la importancia, Luis, de que el inversor minorista también, en lugar de que invierta por su cuenta en renta fija, esto también es algo que está un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Vale, yo no sé leer balances de empresas, por lo tanto, contrato un fondo de inversión para invertir en bolsa. Pero en renta fija, sin embargo, está muy extendido el hecho de, bueno, compro letras del Tesoro o compro bonos. ¿Cuál es la importancia de saber delegar en expertos y profesionales como vosotros? Claro, efectivamente. Es decir, la gente se cree que sabe de bolsa porque, bueno, es comprar barato, vender caro, ¿no? Sí, bueno. Sí, normalmente. Sí. No, es que esto de bolsa es comprar barato, vender caro y es como, si quieres, más intuitivo. Luego, efectivamente, detrás hay muchísima ciencia, muchísima valoración, pero en general la gente tiene esa acepción. En renta fija, yo siempre digo, los productos disponibles para el inversor minorista son malos y caros. Importante esto que comentas. Eso es así, o sea, pero no ahora, o sea, de siempre. Siempre. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Cuentas corrientes, 0%. Usted no me está remunerando al nivel de mercado, no, usted está al 0. Pero no es que esté el 0 ahora cuando están los tipos al 2, es que está al 0 cuando estaban al 4, que eso era más sangrante si quieres. Entonces, y los productos de renta fija, bonos, etcétera, disponibles al gran público, el problema que tiene son las barreras de entradas. Antes has hablado del tema del ladrillo. El ladrillo tiene una barrera de entrada, pues un importe mínimo, etcétera. El único producto que los gobiernos se han encargado de bajar esas barreras de entradas con 1.000 euros son las letras y los bonos del Estado. El resto de bonos, que son los que compramos nosotros en los fondos para inversor institucional, mayorista, etcétera, típicamente tiene un mínimo de 100.000 euros. Entonces, son bonos solo disponibles para grandes cantidades, para especialistas. Y ahí es donde existe la gran variedad de bonos, de activos, de clases de activos, de tipologías, de cupones, de subordinación, de 1.000 historias que aquí no vamos a hablar porque es muy técnico, y donde los especialistas estamos constantemente viendo valor relativo. Constantemente. Nuestro trabajo consiste, si tú me preguntas, ¿en qué consiste tu trabajo? Ver valor relativo entre bonos. Porque los tipos de interés somos precio aceptantes, o sea, son los que son, no podemos inventarnos los tipos de interés. Ver valor relativo entre riesgo, tipologías. Por ejemplo, ha habido años con los tipos de interés libres de riesgo en terreno negativo, donde tenía mucho sentido meterte en escalones de riesgo más agresivos. High yield, es decir, bonos de menor calidad crediticia, bonos subordinados, con mayor agresividad y menor gobierno. Sin embargo, a raíz de la subida de tipos a partir del año 22-23, tiene más sentido activos, como decía antes, de más calidad, gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya te pagan unos tipos de interés que comparan mejor con bonos de más riesgo. Entonces, nuestro trabajo siempre es constantemente ver valor relativo. Y ahora mismo, el valor relativo implica, pues como decía antes, irte a más calidad. Entonces, los productos que nosotros, por ejemplo, tenemos en Santa Lucía de renta fija son productos aggregate. ¿Qué significa? Gobierno y crédito. Hay muchos fondos de inversión que son monoproducto, que yo siempre no los recomiendo para el nivel gran público. Fondos solo de subordinadas, de híbridos, solo de gobierno, solo de crédito, solo de high yield. No, porque estás dejando en manos de gente que no tiene por qué saber esa decisión de, oye, ahora hay que estar en un activo o en otro, esa decisión. Es decir, nuestros productos son, una vez alguien lo calificaba y me gustó, son como renta fija patrimonialista. Quiero decir que delega, o sea, nuestra recomendación es, delega en nosotros la decisión de gobierno o crédito. Dentro del gobierno, que hablábamos el otro día, España, Italia, Francia, etcétera. Y dentro del crédito, que son bonos corporativos, la enorme variedad que existe y que todos los días hay mercado primario de bonos nuevos y tenemos todos los días que decidir si este bono interesa o no. Entonces son decisiones muy complejas a nivel gran público. Entonces lo lógico es, igual que si vas al médico, delegas en un especialista para que te haga un diagnóstico y te dé una recomendación. En el tema financiero es lo mismo, o sea, no tienes por qué ser especialista financiero para tomar estas decisiones que son complejas, entonces lo mejor es delegarlo en especialistas. Es que esto que comentas, Luis, es muy importante porque efectivamente
El inversor minorista conservador, normalmente en el caso de España, el inversor español es conservador por naturaleza, miedoso. No, renta fija, pero se va eso a la compra de la letra y del bono a partir de 1.000 euros. Oiga, que a través de este tipo de fondos como los que tenéis en Santa Lucía, de renta fija mixta, primero, podéis acceder a activos de gran calidad que son exclusivos para inversores institucionales, es decir, para gente con mucho patrimonio, pero que vosotros comercializáis para inversor minorista. Y en segundo lugar, diversificación, porque claro, dentro del universo renta fija son muchos los activos. No es lo mismo tener, como decimos siempre, Domingo, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Yo no dormiría del todo tranquilo si tengo todo mi patrimonio invertido en deuda pública española. Porque imagínate que, oye, pasa cualquier cosa, una crisis financiera, se dispara la rentabilidad, se hunde el precio de mis bonos, hay un impago, la inflación, no lo sé, no dormiría del todo tranquilo. Pero claro, si en mi cartera de renta fija tengo algo de deuda española, pero también tengo italiana, tengo deuda corporativa, tengo deuda de alto rendimiento, lo tengo mucho más diversificado y esto es lo que efectivamente ofrecéis. Hay un tema muy claro que es el tema de los índices, por ejemplo. El índice IBEX 35 valores. Es relativamente sencillo a nivel gran público poder replicar. Pero los índices de renta fija típicamente pueden tener 4.000, 5.000 bonos. O sea, es imposible. Aparte Claro. de las barreras de entrada que decíamos, el hecho de la diversificación es complicado. Entonces, nuestras grandes líneas rojas, diversificación y gestión activa. Un ejemplo muy rápido de gestión activa. Año 22-23, el peor año de la renta fija, de la historia. Pues había mucha gente que tenía ETFs y no sabía que tenían duración 8. O sea, no sabían que tenía un riesgo de tipo de interés muy elevado, porque la duración del mercado había pasado de 5 a 8. Entonces, la gente decía, no, si yo tengo renta fija, esto es muy seguro. Llega el año 22 y palman un 15%. Dice, oye, pero esto no era renta fija. Sí, pero esto no lo habían explicado, que comprando un ETF que sí que cumplía el primer criterio de diversificación, ¿de acuerdo? Compró índice. Y segundo, barrera de entrada. Imagínate que ha podido comprar desde poco importe. Ya, pero había una tercera variable importantísima que era, usted no sabía el concepto de duración y usted no sabía que tenía un riesgo de tipo de interés elevadísimo. Si le viene viento en contra, pues tiene el problema. Y entonces clarificó la importancia de, oye, hay que hacer gestión activa. Andrei. Justo me parece, vamos, muy oportuna la explicación que ha dado Luis, porque antes comentaba Domingo, ¿no? Toda esa lista de tecnicismos, y yo creo que es importante también, si algo se tiene que llevar nuestros oyentes el día de hoy, es para dar ese paso de pasar de los depósitos a por lo menos la renta fija, con la que pueden combatir la inflación. Es importante que se formen un poco más. Entonces, por entenderlo, como tú has mencionado, Luis, el concepto de la duración, no sé si será uno de los más importantes, pero por simplificarlo mucho, digamos que en la renta fija tienes por una parte el precio del bono, luego tienes el cupón y la duración exactamente qué está midiendo y cómo afecta tanto al precio como, entiendo que el cupón no lo afecta, pero cómo afecta eso a la rentabilidad final que se lleva el inversor. Antes me ha gustado, Manuel, que haya hablado de navegar. Sí. Y yo te lo voy a coger el testigo, ¿vale? Gestionar un fondo de renta fija es como si llevas un barco, ¿vale? Y entonces la duración son las velas que tú despliegas en ese barco. Para decidir si despliegas el spinnaker, la vela grande, la vela mayor, yo soy de Madrid, o sea, no tengo ni idea de navegación, además me mareo. Sí, sí, no, a mí me pasa igual. O sea que, pero quiero decir, la decisión primero es, ¿dónde tengo viento de cola, viento de cara, va a venir tormenta o calma chicha? Eso es un poco lo que decíamos antes con las previsiones, ¿no? Que ahí tiene cierto riesgo de equivocarte, ¿no? Pero la duración básicamente es las velas que yo tengo. Es decir, si tengo certeza de que tengo viento de cola, y con una certeza elevada, que viento de cola renta fija es que los tipos de interés van a estar estables o van a reducirse, es decir, un escenario de estabilidad positivo, desplegaré más velas. Entonces subiré duración. Yo puntualmente puedo subir duración, que es más exposición al mercado, riesgo de tipo de interés, desplegando velas. Pero el problema, ¿cuál es? Año 22, tormenta. Si te viene de cara. Exacto, tormenta, viene de cara. Ahí, como te pille con las velas desplegadas, tienes un problema. Entonces, la clave de la gestión activa es saber en qué momento plego velas. ¿Va a venir tormenta? Año 22, mayor subida de tipos en el menor periodo de tiempo, 4,5 puntos, que es el peor escenario para los bonos. Tengo que plegar velas. Y plegar velas significa bajar duración a casi mínimos. Pero la gente que tiene cuenta corriente fue el único momento puntual que dices, bueno, aquí he estado, de acuerdo, pero es que de 10 años, o de 15 o de 20, ha habido un año
que la mejor decisión era estar en cuenta corriente. Total. Todos los demás has perdido. Has perdido dinero. Has perdido dinero. Entonces, efectivamente. la duración, básicamente, sin entrar mucho en tecnicismos, es la exposición que yo tengo a mercado de renta fija a través del riesgo de tipo de interés, que básicamente es en los vencimientos, es decir, a más vencimiento, más plazo más largo, más duración. Y para horizontes temporales de inversores largos, te permitirá más duración. Para horizontes temporales cortos, lógicamente, tienes que quedarte en duraciones reducidas. Pues excelente explicación. La verdad es que es todo un lujo el poder contar con expertos como tú, Luis Merino, director de renta fija y fondos mixtos de Santa Lucía Asset Management, donde tenéis este tipo de fondos. Y oye, me ha gustado mucho también esto que has dicho. Los ahorradores, inversores españoles que durante tantos años han tenido su dinero en cuenta bancaria, han tenido solo algunos meses durante estos 10, 15 años en donde su decisión fue correcta, pero el resto de los años han palmado pasta. Y eso es mucho dinero. Cuando pasan 5, 7, 8 años, significa que el volumen de tu dinero en términos reales, descontando la inflación, se ha reducido de forma sustancial. Luis, como siempre, un placer. Seguiremos contando contigo para próximos programas, para hablar de renta fija, de los mercados, de los tipos de interés, de los bancos centrales y de muchas más cosas. Nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tu dinero nunca duerme.